El dolor forma parte de la experiencia humana, aunque nuestra cultura nos haya enseñado a ocultarlo o a superarlo con rapidez. En una sociedad orientada a la productividad y al optimismo constante, la tristeza, la ansiedad o la vulnerabilidad suelen interpretarse como debilidades y cuando en realidad son señales que piden atención y escucha. Lejos de ser un obstáculo, el dolor puede convertirse en una puerta hacia el autoconocimiento. Mirarlo con honestidad permite descubrir patrones, heridas y aprendizajes que permanecían ocultos, abriendo la posibilidad de transformar la propia vida desde dentro. Entender las heridas personales como un punto de partida y no como un destino invita a reconectar con la autenticidad, la conciencia y el equilibrio interior, convirtiendo la crisis en una oportunidad de crecimiento y sentido. Pero, ¿qué puede enseñarnos el dolor? ¿Cómo se forman nuestras heridas emocionales? ¿Qué nos dice el cuerpo cuando algo no va bien? ¿Puede el sufrimiento transformarnos? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Sara Duarte, psicoterapeuta y autora del libro Más allá del dolor, de la editorial Singlatana. Bien, pues Sara Duarte, muy buenas noches y bienvenida a Luces en la Oscuridad, Sara. Buenas noches, Pedro. Muchas gracias. Un placer. Hablamos del dolor, pero hay que vivirlo, el dolor, como para experimentarlo y hablar de él, o podemos vivir sin dolor. Eso estaría muy bien, lo de vivir sin dolor. Y todos tenemos dolor. Todos hemos pasado de una manera o de otra por situaciones dolorosas en nuestra vida. Y lo que ocurre es que muchas veces no somos conscientes, porque tenemos una tendencia, Pedro, colectiva, a huir, ¿no? A no querer mirar la incomodidad. Y el dolor o sostener esas situaciones que nos generan dolor es incómodo, ¿no? Entonces, todos tenemos dolor y lo que sí podemos evitar es el sufrimiento, que es diferente. Es diferente, sí. ¿Cómo evitar ese sufrimiento entonces? Porque si todos cursamos dolor de una manera o de otra, pues hablamos de pareja, o hablamos de hijos, o hablamos de pérdidas, o hablamos de enfermedades, hay dolores y dolores, ¿no? Algunos más graves, algunos que remiten de una manera más positiva que no negativa, ¿no? Pero ¿cómo hacer frente a ese dolor y a ese sufrimiento? Como tú bien decías, son cosas diferentes. Sí, es diferente. Yo creo que es interesante como para poder ver la diferencia, que el dolor, como por ahí hay una frase que ahora no me acuerdo exactamente de la persona que la dijo, ¿no? Pero que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. La diferencia es que dolor, situaciones dolorosas, como seres humanos vamos a seguir encontrando, como bien señalabas, ¿no? Pérdidas, separaciones, bueno, cambios. Los cambios nos incomodan en general, ¿no? Y el sufrimiento, Pedro, es cuando ignoramos ese dolor. Ahí es cuando se enquista, cuando se convierte en sufrimiento, cuando a veces se convierte en síntoma, porque claro, el dolor lo solemos relacionar con lo físico, pero también hay mucho dolor emocional, silencioso, como yo digo, ¿no? Entonces el sufrimiento viene de no querer mirar el dolor, paradójicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo poder de alguna forma transformar? Porque no es evitar, es transformar. Tenemos que pararnos a sentir. No tanto a pensar, que estamos como muy acostumbrados a darle vueltas a la mente, sino como también olvidar que somos seres emocionales, que eso nos distingue de otros seres vivos y que las emociones son muy importantes para poder transitar el dolor. No obstante, Sara, hablamos de ese dolor que a veces sabemos de dónde proviene y de dónde viene, y hay otras veces que simplemente porque estamos en una depresión, estamos en una angustia que no sabemos interpretar, ¿no? Nos llevamos ese dolor a la cama, ¿no? Dormimos con él o no, pero seguramente que nos vamos a la cama con él y nos levantamos peor de la misma manera que nos acostamos, ¿no? ¿Cómo puedo liberarme yo de ese dolor que ya se ha convertido en sufrimiento? Porque cuando ya me lo llevo a la cama y duermo con él, ya es sufrimiento, ya no es dolor, ¿no? Cuando a veces no es tanto como aparenta ser el dolor, ¿no? Claro, aquí hay como dos capas, ¿no? Una es que al final la depresión, la ansiedad, el insomnio son resultados, o sea, son como la consecuencia, pero siempre hay una raíz que es a la que podemos atender o en la que podemos profundizar, que nos está generando esa consecuencia, ¿no? Ese resultado, esa sintomatología.
Entonces, por un lado, sí que hay una raíz de dolor, de una herida, probablemente alguna herida de trauma, ¿no?, que no hemos podido atender, que no hemos tenido la oportunidad, no hemos generado el espacio para poder verla, que nos está generando ese sufrimiento en forma de síntoma. ¿Cómo podemos empezar, ¿no?, por empezar por algún lugar a ver qué es lo que nos está ocurriendo ahí? Tenemos que mirar a eso que tenemos dentro que nos está incomodando y, como decía, paradójicamente, para poder transformar el dolor hay que parar para dejarnos atravesar por él. Yo sé que suena todo así como muy conceptual y es la única manera. Vivimos en una sociedad en la que estamos acostumbrados a hacer y a parar poco. Y lo primero que hay que hacer es parar a sentir, parar a escucharse y parar a mirar hacia adentro. ¿Cómo lo hacemos eso? Porque, claro, dicho de esta manera, por una autora de un libro como el tuyo, Más allá del dolor, ¿no? Sí. Dices, se ve como fácil, pero los que estamos detrás, ¿no?, de esas líneas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para dejar de sufrir, dejar de amarnos tan mal, ¿no? Manteniendo ese dolor que no se va ni queriendo. Claro, pues bueno, la propuesta de esta lectura, que más una lectura me gustaría que fuera una experiencia, es este punto de parada, de por lo menos pararme a leer algo que me puede nutrir y que puede plantar en mí una semilla de esa mirada de autoconocimiento, porque claro, si no nos conocemos es muy complejo que alguien, o yo no lo recomiendo, que alguien venga a decirte cómo tienes tú que superar tu dolor, ¿no? Tenemos que conocer cada uno cuál es nuestro dolor. Y es un poco esta la idea, ¿no? El que esta guía, ¿no?, esta propuesta nos acompañe a este viaje hacia adentro para poder transformar ese dolor en aprendizaje, en otra cosa. Claro, tenemos muchos dolores en la vida, ¿no? Antes decíamos el dolor a un apego y se pierde, el dolor a una familia, el dolor a un hijo, una hija que hemos perdido, ¿no? El dolor a una enfermedad. Hay muchos matices y muchas clases de dolores, ¿no? Sí. Claro, ¿qué se le dice? Hablemos de uno de esos dolores, por ejemplo, ¿no? Como a título de apoyo, ¿no? Una persona que ha perdido un papá, una mamá, han perdido un hijo, ¿no? Que al final eso se transforma en un sufrimiento ineterno, ¿no? Que incluso le echa las culpas al mismo Dios, como diciendo, la culpa es tuya, no del hijo que iba a 200 en la moto o 1000 cosas, ¿no? Entonces, claro, hay matices, ¿no?, para entender el dolor. Uno puede sentarse a reflexionar, escuchando y leyendo tu libro, uno se sienta y dice, bueno, vale, lo tengo claro, pero ¿cómo mitigo yo esa pérdida, ese sufrimiento, si es que se puede mitigar de alguna manera, ¿no? O se puede o se puede vencer ese sufrimiento que será de por vida. No lo sé. Claro, a ver, ese dolor de esa pérdida obviamente va a estar ahí para siempre. Yo creo que la diferencia de poder transitar esto desde otro lugar es que ese dolor que no se convierta en sufrimiento y que domine nuestra vida, ¿no? Es como aprender a convivir con eso que es tan doloroso y aceptar que el dolor es parte de nuestra condición humana, por un lado, y acompañarnos, ¿no? Esto que decimos cuando además vemos a alguien que ha tenido una pérdida, te acompaño en el sentimiento, pues poder autoacompañarnos en el sentimiento de procesar un duelo, por ejemplo. Queremos saltarnos los duelos. Los duelos son muy importantes completarlos, porque cuando un duelo no se hace completo, se queda abierto y son estos momentos o estas experiencias de vida que nos acompañan durante mucho tiempo en forma de mucho sufrimiento. Si completamos el duelo, la última etapa del duelo es la de la integración y la de la aceptación, ¿no? Aceptación, integración. Entonces, claro que vamos a vivir con el dolor de la pérdida. Yo perdí a mi madre hace 10 años y cada día me duele su pérdida, pero no me domina, no me limita en la vida, no me genera un sufrimiento incapacitante, que esto es de lo que se trata, ¿no? De poder aceptar el dolor como compañero de camino en lugar de enemistarnos y de resistirnos a él. ¿Qué tiene que ver en este curso las creencias limitantes, Sara? Pues mucho, porque claro, estamos muy limitados por lo que
bueno, por lo que vivimos, ¿no? A nivel colectivo, incluso a nivel religioso, a todos los niveles muy condicionados a la hora de la relación que tenemos con las emociones, con lo que tenemos que pensar, con lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, pocas veces me encuentro, ¿no? Esto es lo que yo me encuentro, que pocas veces, o menos de las deseadas, por lo menos esto es lo que yo siento, nos paramos a pensar o a sentir si eso que estoy creyendo a mí me está generando sufrimiento o no. Porque hay muchas creencias que ni siquiera nos cuestionamos, que nos generan mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, el poder cuestionar esas creencias que están siendo como lealtades, como leyes en mi vida, el poder decir, oye, ¿esto realmente que yo estoy creyendo me acerca o me aleja de una vida más libre de sufrimiento, ¿no? Poder pararnos ahí a cuestionarnos ya es un paso muy importante que puede, desde luego, cambiar nuestra experiencia vital y quedarnos más o menos pegados en situaciones de sufrimiento. Y esto forma parte del autoconocimiento que yo decía antes, ¿no? Que es tan importante para empezar a ver más allá del dolor. Sara, ¿cómo se llega a este libro tuyo, Más allá del dolor? ¿Cómo llegas a él? Pues llego a través de mi propia experiencia personal. La verdad es que ha sido una mezcla, ¿no? De atreverme también a transparentarme a través de mi propio proceso personal, unido a ya, pues este año hace 16 años de camino profesional también, y de haber visto y acompañado muchos procesos de dolor, ¿no? Pero el primero, el mío, el haber transitado, pues, un poco lo que nombrabas antes, la depresión, la ansiedad. Yo tuve una época muy dolorosa y de mucho sufrimiento en mi vida, con además una corta edad, ¿no? Con unos 19, 20 años, y a partir de ahí fue que empecé a ver, porque realmente no quería vivir desde ese sufrimiento, que el dolor, en lugar de ser un enemigo, me podía ayudar a salir de ahí, ¿no? Y luego, obviamente, he pasado situaciones dolorosas en mi vida, más situaciones dolorosas. He tenido una separación, como digo, la pérdida de mi madre, que más allá de su pérdida, que obviamente fue muy dolorosa, fue muy traumática su enfermedad. Y yo he seguido sintiendo dolor, y la diferencia quizás a antes, ¿no? De poder ver qué herramientas me podían acompañar en este proceso, es que ya no me quedo pegada al dolor, sino que me acompaño, como decía antes, en el sentimiento, que tengo recursos, que tengo herramientas, que tengo prácticas que me ayudan a sobrellevar eso doloroso de otro lugar. ¿Sin qué? Sin que me limite tanto en la vida, sin quedarme pegado a ello, integrarlo en mi vida como algo más, como algo humano, ¿no? O sea que hay que vivir experiencias para poder hablar de ellas. Bueno, creo que se habla desde otro lugar de autoridad. Yo muchas veces digo, claro, ¿cómo hablar, por ejemplo, de depresión si nunca has estado en un estado depresivo, ¿no? Creo que se habla desde otro lugar. No sé si es mejor o peor, pero desde luego sí creo que es diferente. Es curioso, he hablado muchas veces con algunos sacerdotes que dan consejos sobre matrimonio, que dan consejos sobre la vida en pareja y con hijos, ¿no? Que está muy bien, la teoría, eso está francamente bien, y felicidades a ellos y a todos los que ejercen ese ministerio, ¿no? Pero claro, ¿cómo se puede dar consejos si no se viven, ¿no? ¿Cómo se pueden dar consejos hasta un punto cuando esa experiencia de vida no es imposible tenerla, ¿no? Con lo cual, la pregunta es obvia, ¿no? Hay que vivir tránsitos diferentes. Por ejemplo, cuando viene algún psicólogo a este programa, Sara, siempre le hago las mismas preguntas. A ver, ¿qué problema tuviste antes de estudiar psicología para decantarte por estudiar psicología y no matemáticas, ¿no? Porque es curioso, pero el 90% me dicen lo mismo. Bueno, es que yo tuve, yo tal. Y es curioso porque, claro, el dolor, las experiencias nos llevan por determinados caminos, ¿no? Asuntos que dices, ¿cómo puedo resolver? Pues voy a aprender hacer una introspección, voy a aprender de mis experiencias con alguien que me eche una mano. En este caso, la mano me la echas tú, más allá del dolor, con tu libro, último trabajo que has hecho, ¿no, Sara? Sí, a ver, es lo que lo has explicado muy bien con el ejemplo de los sacerdotes, ¿no? Sí creo que tiene, en este caso, me voy a centrar en lo que yo conozco, pues sí creo, o por mi experiencia, ¿no? Como escritora, que le suma un puntito de verdad. Es que es esto, ¿no? Yo creo que al final
aquí tenemos la teoría, tenemos el conocimiento, que está muy bien, pero lo mental al final es información. Entonces la vivencia está en otro lugar, ¿no? Y creo que poder hablar desde la vivencia y desde la experiencia pues le da otro rigor a lo que uno puede plasmar, ¿no? Eso, la verdad que sí. Me voy a posicionar. Sara, además de leer tu libro, ¿podemos encontrarte en algún lugar? ¿Haces terapia, no sé, contra el sufrimiento, del dolor? ¿Sí? ¿Lo llevas adelante? No, yo terapia individual hago muy poquita, Pedro, no porque no quiera, ya he hecho durante muchos años, sino porque en la actualidad, aquí ahora no cojo muchos procesos individuales, pero sí propongo otras maneras de poder hacer terapia desde otro lugar, ¿no? Tengo un programa que se llama Método Reset, que es una metodología que yo misma al final ha nacido de mi propio proceso, ¿no? Tanto personal como profesional, y tengo pues programas online, sobre todo, que están orientados a que uno pueda transitar estos procesos desde un acompañamiento más grupal, pero también acompañamiento al fin y al cabo. ¿Cómo te localizo en Internet, por ejemplo, para ese postulado? Sí, la manera más fácil es Instagram, que es la ventanita en la que estoy más activa, en la que voy compartiendo pues todo lo que voy haciendo, todas las novedades. Es un poco esa ventanita donde voy mostrando pues todo lo que va naciendo, ¿no? De alguna forma, y todo lo que yo puedo poner al servicio. En Instagram podemos encontrar entonces a Sara Duarte, escritora, porque nos estás enseñando cosas importantes, cómo salir del dolor y del sufrimiento, caramba, que no son palabras menores, No, la verdad es que yo entiendo, ¿no?, la magnitud, porque lo he vivido y lo vivo, ¿no? Y me atrevo, ¿no?, a romper esta lanza de se puede, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que viven, o me llegan muchas personas que viven o que vienen desesperanzadas, ¿no? Diciendo, es que he probado tantas cosas, y a veces es que ponemos mucho esfuerzo, Pedro, en el lugar equivocado. Y estamos empeñados en resolver, yo siempre lo digo, estamos empeñados en resolver ciertas cosas, por ejemplo, aquí, lo que no es de aquí. ¿Cómo vas a arreglar, yo qué sé, un motor de un coche con un tenedor? Pues te va a salir regular, o vas a tener que ponerle mucho esfuerzo y mucho empeño y mucho tiempo, ¿no? Entonces, queremos resolver en la mente lo que no es de la mente, o queremos resolver solo con medicación lo que no se puede resolver solo con medicación. Ojo que no soy detractora ni negacionista de nada, todo creo que tiene su momento y su para qué, y ponemos mucha energía, mucho esfuerzo, muchos recursos, a veces en lugares que no son, y claro, nos frustramos, nos desesperanzamos. Entonces, si hay algo que yo quiero aquí decir es como se puede transformar el dolor en algo que más amable y más amoroso, que no sea solamente de sufrimiento. Pues Sara Duarte, te deseo una vida de éxito y sobre todo de felicidad, porque visto lo visto, eres una mujer que no sufres, que el dolor ya remitió y ya no existe para ti. No, existe. Son alegrías, felicidades. Gracias, Pedro, muchas gracias. Igualmente, Más allá del dolor, de la editorial Singlatana, Sara Duarte. Gracias y muy buenas noches, Sara. Gracias. Adiós. Chao.